Hola a todos, mi nombre es Yormano Canto y bienvenidos a Global Report. El programa de hoy es la tercera edición de Global Report en su historia. El tema que vamos a tratar de hoy tiene que ver mucho con una metáfora a la que hemos llamado Donald Trump o Estados Unidos desea copiar a Latinoamérica, en la forma en que se ha venido manejando últimamente las políticas económicas del presidente estadounidense Donald Trump y su impacto sobre la economía mundial. Esencialmente, uno de los puntos más importantes que vamos a tratar en este resumen tiene que ver con lo que ha sucedido en los últimos días, específicamente sobre algunos puntos muy neurálgicos de la economía norteamericana y mundial. Uno de los aspectos más relevantes es el divorcio político y la disputa que ha tenido el presidente estadounidense Donald Trump y su ex asesor o ex miembro de su gabinete de gobierno, el señor Elon Musk, que perteneció hasta el mes de mayo al Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE. Esto pasa esencialmente por el desacuerdo de que se ha venido manejando mucho la idea de que al ser el hombre más rico del mundo actualmente, el multimillonario de la tecnología Elon Musk, había formado parte del gabinete o del tren ejecutivo del presidente estadounidense. Este había sugerido algunas cosas muy importantes y seguramente desde una perspectiva económica muy positivas para el país. Sin embargo, estuvo muy en desacuerdo. El señor Elon Musk mostró importantes desacuerdos por el hecho de lo que fue la reciente aprobada reforma fiscal de los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump acordó disminuir el gasto social, disminuyendo el presupuesto para el medical care y el gasto en asistencia para la educación, entre otros beneficios sociales. Pero aumentó el gasto militar y un presupuesto sobre un proyecto del aumento de la seguridad y el ataque a la inmigración ilegal en los Estados Unidos. Esto de alguna manera puede ser visto como algo positivo para quienes tienen una mentalidad anti-inmigración, pero en realidad es muy negativo y muy pernicioso en cuanto al tema de las finanzas públicas de los Estados Unidos, ya que es discriminatorio en el sentido de poder atacar a mano de obra que está haciendo vida en los Estados Unidos. Sin embargo, la ilegalidad siempre debe ser vista con malos ojos, pero sobre esta temática el gobierno norteamericano debe ser un poco más flexible y debe reconsiderar algunos puntos, ya que buena parte del Producto Interno Bruto norteamericano es generado por la inmigración. El desacuerdo o el divorcio político entre Musk y Donald Trump pasa esencialmente porque el multimillonario había propuesto un plan para sanear las finanzas públicas de los Estados Unidos, cosas que durante los últimos meses se había reflejado o se había expuesto de manera muy evidente. Tenía un plan el señor Elon Musk que puso sobre la mesa para recortar el gasto público, reducir la inflación y hacer crecer la economía norteamericana, evocando seguramente algunos conceptos que pueden servir como una especie de reforzar la caja chica del Tesoro Nacional de los Estados Unidos, pero el presidente Donald Trump ha hecho exactamente lo contrario. Ha decidido aumentar el déficit público y el presupuesto de los Estados Unidos, vulnerando aún más algunos sectores de la sociedad, como la atención médica y la inversión en educación. Eso ha traído importantes cambios porque al aumentar el déficit recorta sobre partidas muy importantes y aumenta el presupuesto para aspectos que serían en consideración de muchos economistas y la opinión pública en áreas innecesarias, como el gasto militar y el aumento, la intensificación de las medidas contra la inmigración ilegal. Esto hace que al aumentar el déficit público deba ser financiado con más deuda, que es como generalmente lo ha venido haciendo durante las últimas décadas el gobierno norteamericano en todas sus administraciones, y no toma en cuenta al pueblo. ¿Por qué? Porque esto sencillamente conlleva a que a sus amigos, asesores de la presidencia, son sus grandes amigotes y el conglomerado de empresas que especulan en la bolsa. Recordemos que Estados Unidos tiene una economía altamente financiarizada desde el año 1971, cuando se promovió una desregulación financiera para que los bancos y los grandes grupos de poder altamente influyentes del sector financiero puedan aprovechar los beneficios que tiene
la impresión de dinero de la Reserva Federal a bajas tasas de interés para las especulaciones bursátiles en la Bolsa de Nueva York. Esto es un viejo vicio que ha venido destruyendo y socavando el sector productivo real de los Estados Unidos, como es la industria y las manufacturas. Eso esencialmente es para darle más dinero o darle de comer más a sus amigos pandilleros de la Bolsa de Valores de Nueva York, que no toman en cuenta para nada el desarrollo social del pueblo norteamericano, de mejora a la atención médica, de mejora, digamos, los servicios para la educación pública, entre otros beneficios. Esto de alguna manera hace que la tasa de salarios por hora en los Estados Unidos se ralentice, la productividad tienda a caer y en consecuencia la competitividad de las exportaciones norteamericanas no sean realmente importantes ni relevantes a la hora de competir con economías en ascenso o economías emergentes como la de China y del este asiático, ni siquiera de Latinoamérica, entre otras, porque esto encarece mucho el dólar norteamericano respecto a otras monedas del mundo. La competitividad para exportar mercancías, tecnologías, carros, automóviles y otros bienes y servicios de Estados Unidos se hacen menos competitivas por el fortalecimiento del dólar norteamericano. Esta especulación bursátil, digamos, promovido esencialmente por un aumento del techo de la deuda, hace que estos grandes conglomerados financieros recurran al préstamo barato como un viejo vicio que tienen, digamos, confabulados con la Reserva Federal, que imprime dinero a bajas tasas de interés para estos grupos. Digamos que hay un trato preferencial para ellos de bajas tasas de interés para que vayan a especular en la Bolsa de Valores de Nueva York. Con este dinero barato, con bajas tasas de interés, estos banqueros, digámoslo así, van y compran estos bonos del Tesoro emitidos por el gobierno norteamericano, el gobierno federal. Luego esos papeles, esos bonos son llevados a Wall Street y son, digamos, convertidos en grandes cifras, con grandes ganancias a través de la especulación de la noche a la mañana. Ellos devuelven ese dinero a la Reserva Federal a bajas tasas de interés y siguen siendo archimillonarios en poco tiempo. Es la era del dinero fácil, lamentablemente. Esto socava realmente la economía real de los Estados Unidos, que el señor Donald Trump se le ha ocurrido la brillante idea o cometió la astucia de querer compensar estos vicios con una subida de aranceles. El señor Donald Trump realmente está muy mal asesorado y le han hecho creer que Estados Unidos volverá a ser grande en el momento en que implementa aranceles para prohibir las importaciones de productos manufacturados de otras partes del mundo, lo cual es un graso error, está supremamente equivocado, porque este tipo de políticas o medidas no hace más que aumentar el descontento social, atrasar aún más o, digamos, rezagar respecto a China, a Vietnam y a muchas economías emergentes, las rezagas desde el punto de vista de las manufacturas y la creación de nuevos empleos y mejora de la productividad nacional. Esto ha tenido severos impactos sobre economías en Latinoamérica, en la Unión Europea y en muchas economías que tienen más competitividad en los mercados internacionales. Este es un viejo vicio que desde el año 1971, cuando se rompió los acuerdos de Bretton Woods y el abandono del patrón oro, Estados Unidos comenzó con este vicio de imprimir dinero a mansalva solamente para pequeños grupos para que puedan hacerse dinero y grandes fortunas de la noche a la mañana a través de la especulación bursátil. Ese es el concepto de la financiarización que tanto daño le ha hecho en las últimas 5 décadas a los Estados Unidos. En consecuencia se trae a otras economías consigo, las arrastra a su abismo, haciendo que disminuya la competitividad, disminuya la inversión en otros países y el aumento de la pobreza y el atraso generalmente. Eso es uno de los puntos más importantes que estamos tratando en este programa, ese divorcio político por el desacuerdo de Elon Musk, que manejaba una propuesta para sanar un poco las finanzas públicas de los Estados Unidos, pero no ha sido posible gracias al capricho y a los asesores perversos que tiene el presidente Donald Trump. En consecuencia, la Bolsa de Valores de Nueva York sufrió grandes turbulencias durante la última semana. De hecho, el mismo Elon Musk manifestó su descontento, haciendo crítico a todo lo que estaba haciendo el presidente Donald Trump. Digamos, por la red social X, hizo importantes críticas a las nuevas medidas, tan así que sus propias acciones se desplomaron en la bolsa de valores exactamente en un 15%. Digamos, las empresas del señor Elon Musk, como por ejemplo Tesla y SpaceX, perdieron $150 mil millones
en capitalización de mercado, lo cual también utilizando, digamos, considerando los hechos o las variables muy personalistas del señor Elon Musk, también está molesto por eso, porque esencialmente él perdió mucho dinero en capitalización de mercado del valor de las acciones de sus empresas. Digamos que es una especie de venganza, aludiendo al hecho de que lo que comenzó como un idilio, como un romance político entre los dos, hoy día por cuestiones económicas se presenta esta confrontación. También es importante mencionar que eso está ligado a las medidas proteccionistas que el presidente Donald Trump ha venido implementando agudizando un poco la implementación de estos aranceles, lo cual ha sido un tiro en el pie para el gobierno y para el país norteamericano. Justamente queremos aludir a la metáfora de que Estados Unidos o el presidente Donald Trump está tratando de hacer una copia barata de lo que fue Latinoamérica en la década de los 80 o en los 70, donde también se manejaron un programa de sustitución de importaciones en varios países de Latinoamérica para tratar de contrarrestar la competitividad de los Estados Unidos impuesta de manera desleal por la presión política y con la amenaza de las armas. Es una copia vieja de Latinoamérica realmente. Considerando esto, las perspectivas de crecimiento para América Latina en este 2025 son moderadamente optimistas. Se tiene un crecimiento generalizado de toda la región entre el 2 y el 2.5%. Esto debido a una demanda externa mucho más débil y por incertidumbres políticas. Esto según documentos de la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional. Cabe destacar que se han movido un poco los mercados, han habido muchas cosas que han surgido como contingencias. Esencialmente estamos hablando de una gran apuesta económica que el presidente Donald Trump ha implementado y que en América Latina intentó aplicar el siglo pasado y fue un sonoro fracaso. Vale la pena considerar que varios países de Latinoamérica en aquel momento emergentes, con economías emergentes como por ejemplo la de Argentina, en su momento el presidente Juan Domingo Perón por allá en el año 1947 trató de implementar, siendo un rotundo fracaso. Ahora, sería importante entender o preguntarse qué presidente americano declaró en un acto pomposo la independencia económica de su país mientras abrazaba el proteccionismo industrial. El presidente, digamos, latinoamericano que lo hizo fue Juan Domingo Perón en la Argentina de 1947, también Donald Trump en los Estados Unidos este año. Debemos también considerar o preguntarnos qué presidente latinoamericano, además de Juan Domingo Perón, utilizó un viejo artilugio legal para gravar importaciones y buscar que las empresas instalen las fábricas en su país. La respuesta a esto lo hizo el presidente Getúlio Vargas en Brasil durante la década de los 50. Donald Trump está replicando esas medidas nuevamente, empeñado en proteger la industria estadounidense con barreras arancelarias a los productos extranjeros. Donald Trump también ha sumado otra semejanza personal con líderes latinoamericanos que muchos consideran populistas. De hecho, los argumentos y la forma como el presidente Trump promete apuntalar la producción manufacturera en Estados Unidos guarda muchas coincidencias con la política de industrialización por sustitución de importaciones que siguieron Perón, Vargas y otros gobernantes suramericanos. La lógica de Donald Trump es muy del siglo pasado, generalmente esto porque se asemeja tanto a esas economías latinoamericanas en el sentido de que, bueno, se trata de compensar la pérdida de competitividad por las malas decisiones de muchos expresidentes. Nosotros y muchos expertos advierten sobre las potenciales consecuencias negativas que Estados Unidos va a sufrir por eso. El contexto es completamente diferente y por lo tanto la lógica de ese tipo de política hoy no tiene ningún sentido. En América Latina el programa o la industrialización por sustitución de importaciones ha sido un rotundo fracaso y no hay cómo argumentar que hubo resultados mixtos. Y también, por ejemplo, importantes calificadoras de riesgo como el banco JP Morgan ha señalado en un informe hace algunas semanas que el riesgo para los mercados es que los responsables políticos de Estados Unidos repitan los mismos errores de Latinoamérica, como lo hizo Juan Domingo Perón en su momento. El proteccionismo, la falta de independencia del Banco Central y una amplia desconsideración por la estabilidad económica. El expresidente de Costa Rica, también Oscar Arias, hizo un paralelismo similar. Ha tenido importantes críticas.
En consecuencia de esto, se han dado algunos saltos cuantitativos y cualitativos en materia económica en otras economías emergentes. En Europa ya se hizo un recorte de los tipos de interés. Justamente el jueves de esta semana, o de la semana que está terminando, se hizo un recorte de los tipos de interés en el Banco Central Europeo. Ya lleva su octavo recorte durante el último año. Desde junio del año 2024 a junio de este 2025, el Banco Central Europeo ha llevado a recortar 8 veces su tipo de interés. El jueves de esta semana, o de la semana que está por terminar, se ha hecho el último recorte, el octavo en menos de un año, reconociendo que la inflación ha estado bajo control en la Unión Europea, volviéndose más pesimista sobre las perspectivas de la eurozona y ante los riesgos de una guerra comercial con los Estados Unidos. Consideremos que el Banco Central Europeo hizo este recorte tal y como lo esperaba el mercado. Ha mantenido todas las opciones sobre la mesa para próximas reuniones. Incluso en el Comité de Política Monetaria de la Unión Europea están aumentando los argumentos a favor de una pausa debido a las vacaciones de verano, con un argumento que tenga que ver sobre una economía estacional y el ciclo respecto de endurecer un poco el ciclo de flexibilización en menos de un año. Desde junio del año pasado, repito, el Banco Central Europeo ha reducido ya 8 veces la tasa de interés. Lo ha reducido en términos de 2 puntos porcentuales, donde el costo de los préstamos, con el fin de apuntalar una economía de la eurozona que ha estado en dificultades, incluso antes de que las erráticas políticas económicas y comerciales de Estados Unidos le asestaran nuevos golpes a la eurozona. Ahora que la inflación ha estado en línea con su objetivo principal de 2% y que el recorte está bien anunciado, la atención se ha centrado en el mensaje del Banco Central Europeo sobre el camino que se debe seguir, sobre todo considerando que con un 2% los tipos de interés se sitúan ahora en el rango neutro, y en el que ni estimulan ni frenan el crecimiento. También tiene un enorme problema los países de la Unión Europea debido a este contexto del cambio de señales que ha emitido el presidente Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos está teniendo una apuesta feroz por el proteccionismo, lo cual ha traído severos daños. Aquí el problema es que el gobierno norteamericano quiere reindustrializar nuevamente el país, pero a costa de una medida completamente errática como imponer aranceles. En ningún manual de economía se sugiere esto, señores. Ningún país en el mundo que quiera promover una fuerte industrialización y un retorno de las inversiones debe hacerlo con aranceles, sino cambiando su política monetaria y reinvirtiendo el dinero que imprime su Banco Central en inversiones productivas como manufacturas, la industria y mejorando la tasa de salarios de sus trabajadores. Esto generalmente, vuelvo y lo repito, ha sido las consecuencias del vicio tan perverso que en Estados Unidos se ha hecho y en muchos países de la Unión Europea también, principalmente las economías más preponderantes del siglo XX. Han caído en el vicio del dinero fácil a través de la financiarización, pero han socavado el sector real de la economía, lo cual va a traer importantes consecuencias para sí mismos y va a arrastrar consigo el comercio internacional y las economías que tienen importantes relaciones comerciales con estos países del primer mundo, ¿no? Entonces las periferias se van a ver involucradas, van a tener que hacer muchos ajustes y ser muy cautelosos en las economías emergentes gracias a la irresponsabilidad que se está cometiendo en Estados Unidos y en algunos países de la eurozona también. La conflictividad no ha cesado. El conflicto entre Rusia y Ucrania se agrava más y está lejos de superarse, lo cual ha tenido importantes movimientos en el comercio entre Rusia, China y la provisión de materias primas hacia la eurozona. Ahora en un contexto de bajada de tipos de interés, esta situación es mucho más sensible. Bueno, ha sido todo por el momento. Gracias por haber prestado su atención. Esto ha sido todo por hoy. Le habló yo, hermano Canto. Esto fue todo. Esto fue Global Report y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.